Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de El Olmo, un lugar conocido por sus calles estrechas y su gente amable. En una de esas casas modestas, se encontraba Mateo, un niño de apenas 12 años que había visto más de lo que cualquier niño debería ver en su corta vida. Había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, una de esas enfermedades raras y crueles que arrastran a los niños en su fragor y dejan a las familias destrozadas. Los médicos habían sido claros desde el principio: Mateo no tendría mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su situación, él nunca perdió la sonrisa. Había algo en su corazón, un deseo ardiente de dejar una huella en el mundo, algo que fuera más grande que su sufrimiento, algo que pudiera aliviar el dolor de los demás. Sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que el amor y la bondad podían hacer maravillas, incluso en los momentos más oscuros. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras de la casa se alargaban sobre el jardín, Mateo reunió a su familia en su habitación. Su madre, Carmen, siempre fuerte y serena, se sentó junto a él, mientras su padre, Jorge, se apoyaba en la pared cerca de la ventana. La hermana de Mateo, Valentina, miraba a su hermano con ojos llenos de amor y tristeza. «¿Quiero pedir un último deseo?», dijo Mateo con voz suave pero firme. «Sé que mi tiempo está terminando, pero antes de irme, quiero que mi deseo se haga realidad». Carmen, que había luchado día tras día para mantener la esperanza viva, le acarició la cabeza. «Todo lo que quieras, hijo», susurró con voz temblorosa. Mateo sonrió. «Quiero que el mundo sea un lugar mejor cuando ya no esté aquí. Quiero que las personas se ayuden entre sí, que dejen de pelear y se amen más. Quiero que la gente sonría, incluso cuando las cosas son difíciles. Quiero que el odio y la tristeza desaparezcan, y que haya más bondad en el mundo». Un silencio profundo llenó la habitación. Jorge miró a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Mateo. «Vamos a hacerlo», dijo Jorge, con la voz entrecortada. «Vamos a hacer que tu deseo se haga realidad». Ese fue el inicio de un movimiento que cambiaría para siempre a El Olmo y más allá. La familia de Mateo, apoyada por amigos, vecinos y extraños, comenzó a difundir el mensaje de amor, bondad y unidad. Crearon una campaña en redes sociales llamada #Sonrisas por Mateo, invitando a las personas a compartir historias de actos de bondad, a regalar sonrisas y a ayudar a quienes lo necesitaban. Los pequeños gestos de amabilidad se convirtieron en un fenómeno global, y aunque Mateo no vivió para ver la magnitud de lo que había inspirado, su legado de amor y esperanza se expandió más allá de lo que su familia había imaginado. El movimiento #Sonrisas por Mateo creció con una rapidez inesperada. En cuestión de semanas, el pequeño pueblo de El Olmo se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad. Personas de todas partes del mundo comenzaron a unirse a la campaña, compartiendo sus historias de bondad, apoyo mutuo y gestos de compasión. Cada día, las redes sociales se llenaban de mensajes y fotos de personas que, inspiradas por Mateo, hacían el bien sin esperar nada a cambio. Los medios de comunicación locales primero y luego internacionales comenzaron a cubrir la historia de Mateo. El pequeño niño, a pesar de su dolor y su destino inevitable, había logrado algo que pocos podían imaginar. Había tocado los corazones de miles, e incluso millones, de personas. Historias de cómo personas anónimas ayudaban a extraños, de cómo familias reconciliaban viejos rencores, de cómo se sembraban sonrisas en lugares de sufrimiento se convirtieron en una constante en los titulares. La campaña fue más allá de las redes sociales. Las escuelas comenzaron a implementar actividades basadas en el mensaje de Mateo, enseñando a los niños la importancia de ser amables, generosos y solidarios. En El Olmo, una pequeña plaza fue renombrada como Plaza de las Sonrisas, y una escultura de Mateo con una gran sonrisa se erigió en el centro del pueblo, recordando a todos el poder de la bondad. En su lecho de muerte, Mateo estaba rodeado por su familia, amigos cercanos y muchas personas que, de alguna manera, se habían visto tocadas por su mensaje. Aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su mirada seguía llena de esa luz especial que había tenido desde el principio.
la luz de alguien que había comprendido que, a veces, lo único que se necesita para cambiar el mundo es un corazón lleno de amor. Lo hicimos, ¿verdad?, murmuró Mateo a su madre, mientras ella lo abrazaba, la sonrisa de él reflejada en su rostro. Carmen, entre sollozos y sonrisas, asintió. Lo hiciste, hijo, lo hiciste. Ese mismo día, las redes sociales se llenaron de un nuevo mensaje que, aunque breve, reflejaba el espíritu de lo que Mateo había logrado. Nunca subestimen el poder de una sonrisa y un acto de bondad. Gracias, Mateo. Sonrisas por Mateo. El día que Mateo falleció, el Olmo no solo perdió a un niño extraordinario, sino que el mundo entero perdió una de sus almas más puras. Pero lo que dejó atrás fue mucho más que tristeza. Había dejado una semilla de esperanza que continuaría creciendo, de manera inquebrantable, en los corazones de todos aquellos que lo conocieron, y en los de aquellos que llegaron a conocerlo a través de la campaña. Con el paso del tiempo, Sonrisas por Mateo se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad pueden prevalecer. Y así, de manera silenciosa pero firme, Mateo siguió cambiando el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos que, como él mismo había deseado, hacían sonreír a las personas, ayudaban a los demás y llenaban de luz los días más grises. Carmen, Jorge y Valentina, aunque con el corazón roto por la ausencia de su querido Mateo, se convirtieron en los guardianes de su legado. Continuaron con la campaña, viajaron por el mundo para hablar sobre la importancia de la bondad y cómo un niño tan pequeño había logrado una revolución emocional que no se limitaba a las redes sociales, sino que tocaba la vida real, en el día a día de las personas. En los años siguientes, en cada rincón del mundo donde alguien realizaba un acto de bondad inspirado por Mateo, un niño sonreía en el cielo, sabiendo que su deseo no solo se había cumplido, sino que se había multiplicado infinitamente. El Olmo, el pequeño pueblo que lo vio crecer, ya no era solo un lugar conocido por sus calles estrechas, sino también por ser el hogar de un niño cuyo amor transformó al mundo. El legado de Mateo no se limitó al impacto inmediato de su movimiento. Con el paso de los años, la campaña Sonrisas por Mateo continuó creciendo de manera exponencial, inspirando a generaciones enteras a practicar la bondad sin reservas. En cada ciudad, en cada pueblo, las personas comenzaron a recordar a Mateo no solo por su lucha contra la enfermedad, sino por la luz que había llevado consigo en todo momento. Lo que comenzó como un deseo de un niño de 12 años se convirtió en un recordatorio universal de que el mundo podía ser mejor. Uno pequeño gesto de bondad a la vez. La Plaza de las Sonrisas en el Olmo se convirtió en un punto de peregrinación para quienes querían rendir homenaje al niño que había cambiado el curso de sus vidas. Turistas de todo el mundo visitaban el pueblo, no solo por su belleza tranquila, sino por el símbolo de esperanza que representaba. En la plaza, las familias se reunían, los amigos compartían risas, y extraños se hacían amigos en un acto simple pero significativo, regalar sonrisas. Además de la escultura de Mateo, que mostraba al niño con una amplia sonrisa en su rostro, una serie de murales decoraban las paredes de El Olmo, retratando escenas de bondad y solidaridad. En cada uno de ellos, había una frase escrita en letras coloridas: la bondad es contagiosa. Los turistas y residentes por igual dejaban mensajes en los muros, compartiendo cómo el espíritu de Mateo había tocado sus vidas. Estos mensajes formaban una red invisible, un vínculo entre todos aquellos que se habían sentido inspirados a hacer el bien. Las escuelas en todo el mundo implementaron programas educativos inspirados en los principios de Sonrisas por Mateo. En lugar de solo enseñar matemáticas y ciencias, se introdujeron clases sobre empatía, gentileza y la importancia de reconocer las necesidades emocionales de los demás. Los niños aprendieron a ayudar a sus compañeros, a ser conscientes de las luchas ajenas y a compartir palabras amables en lugar de críticas. Las historias de Mateo se leyeron en las aulas, y su vida se convirtió en un ejemplo tangible de cómo un solo ser humano podía hacer una diferencia monumental. La madre de Mateo, Carmen, nunca dejó de luchar por el legado de su hijo.
Aunque el dolor de su partida nunca se desvaneció por completo, encontró consuelo en la misión que había adoptado. Carmen se convirtió en una oradora reconocida, viajando por todo el mundo para hablar sobre la importancia de la bondad y de cómo su hijo, a pesar de su corta vida, había dejado una huella profunda en millones de corazones. En sus charlas, Carmen no solo hablaba de su hijo, sino también de las lecciones que él había enseñado. No importa cuán pequeño sea el acto, cada gesto cuenta. El amor es la fuerza más poderosa que tenemos. Jorge, el padre de Mateo, encontró una manera de honrar el espíritu de su hijo en su propio trabajo. Como médico, comenzó a enfocarse en el bienestar emocional de los niños y sus familias. Implementó programas de apoyo psicológico en hospitales, animando a los profesionales de la salud a ver a los niños como seres humanos completos, no solo como pacientes. Su trabajo se convirtió en una extensión del mensaje de Mateo: el valor de un niño no se mide por su enfermedad o su sufrimiento, sino por su capacidad de iluminar el mundo a través de su bondad y amor. Valentina, la hermana de Mateo, también siguió adelante con su propia forma de rendir homenaje a su hermano. Se convirtió en una defensora de los derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad, trabajando con organizaciones internacionales para proporcionar ayuda y apoyo a aquellos niños que, como Mateo, enfrentaban enfermedades terminales o condiciones de vida difíciles. En su corazón, Valentina llevaba el recuerdo de su hermano, y en cada proyecto que emprendía, intentaba hacer del mundo un lugar mejor para los más pequeños. El impacto de Almohadilla Sonrisas por Mateo no se limitó solo a la Tierra. Durante los años posteriores a la muerte de Mateo, muchos astronautas mencionaron su nombre en conferencias y entrevistas, haciendo referencia a la forma en que su historia había llegado incluso a los confines del universo. Los astronautas, al ver la belleza de la Tierra desde el espacio, sentían una conexión especial con el legado de Mateo, como si el amor y la bondad que él había sembrado en la Tierra hubieran llegado incluso a las estrellas. Algunos incluso llevaron consigo pequeños objetos relacionados con Mateo a bordo de sus misiones, como símbolos de esperanza y luz en los lugares más remotos. Cada año, en la fecha de su cumpleaños, se realizaba una ceremonia en el Olmo para recordar a Mateo, aunque no era una ceremonia triste, sino un recordatorio de la vida que él había vivido y el legado que había dejado atrás. Ese día, cientos de personas se reunían en la Plaza de las Sonrisas, compartiendo historias de bondad y gestos desinteresados, celebrando la vida de un niño cuya sonrisa había cambiado el mundo. A medida que las generaciones crecían, las nuevas familias que llegaban al pueblo aprendían sobre Mateo y su historia. La Plaza de las Sonrisas se convirtió en un lugar donde los niños jugaban, las parejas se enamoraban, y los mayores recordaban la importancia de vivir con amabilidad, gratitud y esperanza. Con el tiempo, el movimiento Almohadilla Sonrisas por Mateo alcanzó una magnitud que Mateo nunca habría imaginado. No solo cambió a El Olmo, sino que transformó una cultura global, orientada hacia la bondad y la empatía. En la vida diaria, las personas comenzaron a hacer más por los demás, buscando siempre oportunidades para ayudar, ya fuera en su comunidad o en cualquier lugar del mundo. La vida de Mateo, aunque corta, había dejado una huella imborrable en el tejido mismo de la humanidad, y así, con el paso de las décadas, la historia de Mateo continuó siendo contada, de generación en generación, como un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez sintieron que el mundo estaba sumido en la oscuridad. Su mensaje perduró, recordando a todos que el verdadero cambio comienza en los corazones de las personas, y que, a veces, un simple gesto de bondad es suficiente para transformar el mundo entero. A lo largo de los años, el legado de Mateo siguió creciendo, y su movimiento Almohadilla Sonrisas por Mateo se convirtió en una corriente imparable de esperanza. Las generaciones que nacieron después de él nunca lo conocieron personalmente, pero sus vidas estaban marcadas por los valores que él había sembrado. Las historias sobre el niño de El Olmo se contaban en las escuelas, en las familias y en los medios, y su nombre se convirtió en sinónimo de generosidad y amor incondicional. En cada rincón del mundo, donde alguien realizaba un acto de bondad inspirado por Mateo, era como si su espíritu siguiera vivo,
En lugares tan lejanos como la India, África o Australia, comunidades enteras adoptaron el mensaje de Mateo y organizaron eventos que promovían la bondad. En sus pequeñas aldeas, personas que no se conocían de nada se unían para construir escuelas, hospitales y refugios, siempre con el mismo propósito: crear un mundo mejor, tal como Mateo había deseado. Los gobiernos, inspirados por la magnitud del movimiento, comenzaron a implementar políticas que promovieran la empatía y la cooperación entre las naciones. En lugar de centrarse únicamente en el progreso económico, muchos países empezaron a reconocer la importancia de cultivar una sociedad donde la bondad fuera tan valiosa como el oro. Programas educativos en todo el mundo incluían lecciones sobre el poder de los pequeños actos de generosidad, y se animaba a los ciudadanos a hacer de la bondad una prioridad en sus vidas. Además, las empresas se unieron al movimiento, adoptando prácticas éticas y sostenibles para no solo cuidar el medio ambiente, sino también a las personas. Las grandes corporaciones implementaron programas de voluntariado y apoyo a comunidades desfavorecidas, con el firme propósito de contribuir al bienestar global. En sus campañas publicitarias, muchas marcas recordaban a la gente que, más allá de la compra de productos, lo que verdaderamente importaba era la conexión humana, el compromiso con el otro y el trabajo conjunto para un futuro más justo y compasivo. El impacto de Mateo fue tan profundo que incluso los científicos comenzaron a estudiar cómo los pequeños gestos de bondad podían tener un efecto dominó, creando una cultura global de cooperación y respeto mutuo. Investigaciones sobre la empatía y la compasión mostraron que, cuando las personas ayudaban a los demás, no solo mejoraban la vida de quienes recibían el apoyo, sino que también aumentaban su propio bienestar emocional y físico. Las redes de apoyo se fortalecieron, y las sociedades empezaron a verse menos fragmentadas, unidas por la simple pero poderosa idea de que la bondad era la clave para la paz duradera. En la Plaza de las Sonrisas, el lugar donde Mateo había crecido, continuaron celebrándose cada año las ceremonias en su honor. La plaza se llenaba de gente de todas partes del mundo, que acudían para compartir una sonrisa, un gesto amable o simplemente para recordar el impacto que una sola vida, aunque corta, puede tener en el curso de la historia. Las familias se reunían, las comunidades se conectaban, y los niños jugaban, sabiendo que el lugar que pisaban estaba marcado por el espíritu de un niño que había cambiado todo a su alrededor. Con el paso de los años, Carmen, Jorge y Valentina seguían adelante con el mensaje de Mateo. Carmen, como embajadora global de la bondad, había escrito varios libros sobre su hijo y sobre cómo las personas podían cultivar un corazón lleno de amor. Sus libros se traducían a numerosos idiomas y se distribuyeron en escuelas, hospitales y bibliotecas de todo el mundo, llevando su mensaje a cada rincón posible. Jorge, por su parte, siguió luchando por la integración del bienestar emocional en la atención médica. Bajo su dirección, se crearon centros de apoyo psicológico para familias que enfrentaban enfermedades terminales, donde los niños y los padres podían encontrar consuelo y esperanza. Su trabajo fue reconocido por organismos internacionales de salud, y su enfoque se adoptó en hospitales de muchos países, transformando la manera en que se veía la atención médica infantil y creando un ambiente más humano y comprensivo para todos los pacientes. Valentina, inspirada por la memoria de su hermano, creó una fundación internacional que se dedicaba a la ayuda de niños en situaciones vulnerables. La fundación ayudaba a niños enfermos, desplazados por conflictos, y a aquellos que vivían en condiciones de pobreza extrema. Su trabajo la llevó a ser una de las defensoras más destacadas de los derechos de la infancia, y su nombre se unió al de su hermano como un símbolo de lucha y esperanza. El movimiento Almohadilla Sonrisas por Mateo continuó creciendo, no solo como una campaña de sensibilización, sino como un movimiento cultural que transformaba la forma en que las personas se relacionaban entre sí. En las ciudades más grandes y en los rincones más remotos, los actos de bondad se multiplicaban, y las personas de todas las edades comenzaron a ver el mundo no como un lugar de lucha constante, sino como una oportunidad para construir algo hermoso juntos. Y todo ello, gracias a un niño que, incluso en sus últimos días, creyó que el amor era la respuesta a todo.
Cuando el paso del tiempo comenzó a suavizar el dolor de su partida, Mateo seguía siendo recordado con una sonrisa. El pueblo de El Olmo, que había sido un pequeño y tranquilo rincón del mundo, se convirtió en un símbolo universal de esperanza. Las calles que alguna vez fueron estrechas y tranquilas ahora estaban llenas de visitantes de todo el mundo que llegaban a rendir homenaje a la vida de un niño cuyo amor cambió el destino de millones. Y así, a medida que las décadas avanzaban y las generaciones pasaban, la historia de Mateo nunca dejó de inspirar. El mensaje de bondad y compasión, que comenzó en un pequeño pueblo, se expandió sin fronteras. Lo que había sido un deseo de un niño de 12 años, se convirtió en una verdad universal, que incluso en los momentos más oscuros, el poder de una sonrisa, un acto de bondad y un corazón lleno de amor pueden cambiar el mundo.